Idos, peregrinos, libres estáis. Tus pies beso 1000 veces. Y yo los viso, que una letra más o menos no reparan dos amigos. La vida, Señor, me has dado. Y pues a tu cuenta vivo, eternamente seré esclavo tuyo. No ha sido vida la vida que yo te he dado. Porque un hombre bien nacido, si está agraviado, no vive. Y supuesto que has venido a vengarte de un agravio, según tú propio me has dicho, no te he dado vida yo porque tú no la has traído, que vida infame no es vida. Confieso que no la tengo, aunque de ti la recibo. Pero ya con mi venganza quedará el honor tan limpio que pueda mi vida luego, atropellando peligros, parecer dádiva tuya. Toma el acero bruñido que trajiste, que yo sé que él baste en sangre teñido de tu adversario a vengarte. Porque acero que fue mío, digo, este instante, este rato que en mi poder le he tenido, sabrá vengarte. En tu nombre segunda vez me lo ciño, y en él juro mi venganza, aunque fuera mi enemigo más poderoso. ¿Es lo mucho? Tanto que no te lo digo. No porque de tu prudencia mayores cosas no fío, sino porque no se vuelva contra mí el favor que admiro en tu piedad. Antes fuera ganarme a mí con decirlo, pues fuera cerrarme el paso de ayudar a tu enemigo. Porque no pienses que en tan poco estimo esa confianza. Sabe que el contrario ha sido no menos que Astolfo, duque de Moscovia. Mal resisto al dolor, porque es más grave que fue imaginado, visto. Apuremos más el caso. Si moscovita has nacido, él, que es natural señor, mal agraviarte ha podido. Vuélvete a tu patria, pues, y deja el ardiente brío que te despeña. Yo sé que aunque mi príncipe ha sido, pudo agraviarme. No pudo, aunque pusiera atrevido la mano en tu rostro. Mayor fue el agravio mío. Dilo ya, pues, que no puedes decir más que yo imagino. Si dijera, mas no sé con qué afecto te miro, con qué respeto te asisto, con qué estimación te miro. Que no me atrevo a decirte qué es este exterior vestido enigma, pues no es de quien parece. Juzga advertido, si no soy lo que parezco, y Astolfo a casarse vino con Estrella, si podrá agraviarme. Harto te he dicho. Escucha, aguarda, detente. Qué confuso laberinto es este, donde no puede hallar la razón el hilo. Mi honor es el agraviado, poderoso el enemigo, yo vasallo, ella mujer. Es el cielo el camino, aunque no sé si podrá cuando en tan confuso abismo es todo el cielo un prodigio y es todo el mundo un presagio. Buenas tardes, chicos. Los siguientes dos temas son Renacimiento y Siglo de Oro Español. De acuerdo a la definición de Fournier de 2002, el Renacimiento es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Vamos a ver que el Renacimiento comprende del siglo XV, finales del siglo XV, al siglo XVI. En este periodo aparecen grandes dramaturgos, pero el que cambió toda la literatura dramática inglesa en todos los tiempos es William Shakespeare. También tenemos otros dramaturgos como Christopher Marlowe. De hecho, se solía decir que Christopher Marlowe había escrito las obras que escribió Shakespeare dentro de los muchos mitos alrededor de este personaje. Características de las obras de Shakespeare son las siguientes. Las historias muestran el pasado de la vida del personaje. Estas características que vamos a ver aplican más a las tragedias, pero igual en las comedias podemos ver la historia pasada de los personajes. El héroe fallece. Aunque sea en las tragedias, sí, el héroe solía fallecer, o en su defecto no lograba el objetivo que tenía. El futuro del héroe es destrozado por acontecimientos terribles. Un ejemplo de un acontecimiento terrible es que en Hamlet, por ejemplo, Hamlet se ve afectado por la muerte de su padre y el que toma el puesto o el lugar de su padre es su tío, quien se casa con su madre cometiendo adulterio,
y además que su tío traicionó a su padre. Entonces él no puede hacerse cargo del trono porque le es quitado por su tío y al mismo tiempo tiene que vengar a su padre. Ese es un acontecimiento terrible que dentro del futuro de Hamlet no estaba contemplado. Los inocentes sufren. Son personajes que su carácter es tranquilo, que son personas bondadosas, pero que dentro de la historia tienen que pasar por una serie de acontecimientos desagradables que los llevan a aprender algunas lecciones o a resolver algunas problemáticas. En este tema veremos tipos de personaje. Tenemos personaje principal, que es el que lleva la acción o la batuta, es el que podemos ver todos sus objetivos. El personaje secundario, el personaje incidental, el personaje ambiental, el personaje estático. Por ejemplo, en el estático vemos que nunca cambia. Por más que pasen acontecimientos a su alrededor o por más que le pasen algunas experiencias, no cambia. Personaje dinámico, redondo. Redondo es que tiene una construcción perfecta. Y personaje plano. Por otro lado, tenemos el siglo de oro español, que nace a comienzos del siglo XVI con el nacimiento de Cervantes en 1547 y culmina con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1680. Es decir, parte de finales, o sea, mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVII. Recuerden que una época no es termina el siglo y empieza otra etapa o otra corriente literaria, sino que se van dando, se van empalmando. Eso lo veremos más en clase. En el siglo de oro tenemos uno de los máximos exponentes de la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra. Él crea el Quijote, que es una de las obras más conocidas a nivel internacional, una de las más traducidas, y además es una parodia de todos los poemas caballerescos que estuvimos viendo en la Edad Media. Esta obra trata acerca de un hombre viejo que junto a su fiel escudero, Sancho Panza, viaja por muchas ciudades a impartir justicia. Algunas características del Quijote, según la enciclopedia temática Workbook del 97, se le considera la primera novela moderna. Recuerden que el Renacimiento es la etapa entre la Edad Media y la Edad Moderna, y Siglo de Oro ya es considerada Edad Moderna. Mezcla varios narradores, utiliza el recurso de una novela dentro de la novela, y en la novela existen dos mundos, valga la redundancia, el de la realidad de Sancho Panza y el de la fantasía del Quijote. En este periodo tenemos a tres máximos exponentes: Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra y por último a este señor, Lope de Vega. Él revolucionó el teatro al cambiar las reglas que establecían para hacer las obras. ¿Cuáles eran las reglas? Según el modelo aristotélico o el modelo de los griegos. Ya vimos que en Renacimiento ellos retoman a los griegos y a los romanos, Shakespeare, y en Siglo de Oro rompen con esta estructura. Un ejemplo es las tres unidades del teatro que propone Aristóteles: era espacio, tiempo y acción, que fueran en un solo día, con una sola acción y con un solo lugar. En Siglo de Oro español vemos que se dividen en jornadas. Cada jornada corresponde a un día. Podemos tener 3 jornadas, el equivalente a 3 días, más de una sola acción, más de un solo lugar e incluso más de un solo conflicto. Cuando vemos en La vida y sueños, Segismundo y Rosaura son los dos personajes protagónicos y cada uno tiene sus objetivos. En el Siglo de Oro español encontramos dos escuelas. Estas dos escuelas son las que van a dar las reglas o las pautas para la poesía en el Siglo de Oro español. Aunque estemos hablando también de teatro, tiene cierta influencia de estas escuelas. Por un lado tenemos el culteranismo, que se llama la poesía gongorista. También, ¿por qué? Porque quien la fundó fue Luis de Góngora y Argote. Fue su máximo exponente y en él hay muchas referencias a la mitología, las metáforas y las comparaciones. El culteranismo no nos importa tanto el concepto o la idea o el tema, sino toda la combinación de palabras que podemos encontrar. De ahí que encontramos muchas metáforas, símiles y comparaciones. El conceptismo, por otro lado, se le conoce a este estilo porque lo que más nos importa es el concepto, como su nombre lo dice. Se le conoce así al estilo en donde da importancia a lo que se decía, a la idea. Más que cómo se combinan las palabras, es la idea con la que estamos trabajando. Se utilizaban juegos de palabras, imágenes fuertes y un uso ingenioso de los vocablos para generar imágenes. En el conceptismo lo que nos importa es que el lector genere imágenes en su cabeza. El máximo exponente del conceptismo es
Francisco de Quevedo. Si quieren consultar más datos o fragmentos de estos textos, pueden revisar el libro de Fournier C. y González J., Clásicos de la Literatura Universal, o la Enciclopedia Literaria Temática Workbook del 97. Chicos, les deseo mucha suerte. En clase vamos a discutir a qué escena pertenece el fragmento que vimos al principio de la presentación y a qué obra también está haciendo referencia. ¿Quién es el autor o el dramaturgo que escribió esta obra? Espero les haya agradado el video y nos vemos en clase.